¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta editorial está consagrada a una especie de polémica que se establece en estos días en la Argentina a causa de una expresión del candidato liberal Javier Milei que dice que la justicia social es una mierda, ¿no? Perdón por la palabra. Y sale a defender la justicia social, entonces, sobre todo últimamente los curas comprometidos con la realidad social, sobre todo las personas más pobres en la Argentina, ¿no? Diciendo que la justicia social no es una mierda, es la expresión social del Evangelio, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿cómo llegamos a semejante, digamos, disparate, ¿no? Y el disparate es el cambalache, ¿no? O sea, lo que caracteriza a nuestra época, siguiendo el tango, ¿no? El siglo XX cambalache. Lo que caracteriza al siglo XX no es la ausencia de ideas, sino la mezcla de las mismas. A los que no son argentinos les recomiendo escuchar el tango cambalache, que es muy, muy divertido, muy trágico, porque hace referencia precisamente que hoy tenemos todo, pero lo tenemos mezclado, ¿no? O sea, la Biblia junto al calefón, da lo mismo la Biblia que el calefón, el que labura noche y día como un buey, o el que vive de las minas, ¿no? Don Bosco y no sé quién, en fin. Es decir, sí, Dios, la Virgen, los santos, y junto con Dios y la Virgen y los santos, y todo lo demás tenemos corrupción y esto y lo otro, ¿no? Y esto y le da allá hacia el cambalache. Ahora, ¿cómo hacer para superar el cambalache? Bueno, tenemos que investigar, estudiar, serenarnos, o sea, no vivir en una situación de exaltación emocional propio de la partidocracia, sino tratar de analizar las cuestiones de acuerdo a la teoría de los principios que yo les expliqué recientemente en uno de los pensamientos, ¿no? Que hay muchos principios de la realidad. Principios eficientes, principal, instrumental, formar el material, el ejemplar, el final, ¿no? Entonces, este marco conceptual que es la teoría de los principios, podemos usarlo para analizar la justicia social. ¿Qué es la justicia social, ¿no? Si está bien o está mal, pero bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que propone la justicia social? Porque a primera vista, aquí la diferencia no está tanto en el término justicia, ¿no? Ya que el liberalismo propone también, sino que aquellos que realizan la justicia son los privados mediante el libre intercambio, ¿no? Mientras que los católicos de izquierda, ¿no? Los curas villeros, etcétera, ¿no? Y la justicia, el sujeto de la justicia es el Estado que tiene que redistribuir la renta. Pero en esa operación de redistribución de la renta, lo que hace el Estado, en primer lugar, es quitarle a los privados su propiedad mediante impuestos, lo cual no parece justo, sino que es un robo, o bien dándole la maquinita, ¿no? Que es otro robo, o bien quedándose, en fin, con una parte importante de los impuestos, que es otro robo. Ahí en el gran magisterio de la Iglesia, ¿no? Se llama un compendio de doctrina social de la Iglesia que está en internet, que fue publicado por Juan Pablo II, un papa que se interesó muchísimo por las cuestiones sociales. En ese compendio de doctrina social explica, entre otras cosas, cómo se debe entender desde el punto de vista del pensamiento cristiano la justicia social. Y en estas expresiones que tiene, ¿no? Que yo estuve leyendo también, repasando en estos días, encontramos que, en fin, dice, una de las cuestiones que más hieren la justicia social es la corrupción de la política. Lo dice literalmente el compendio. Entonces, ¿cómo evitar la corrupción política? Es algo que nos interesa si queremos realmente
luchar por la justicia social. Por otro lado, dice claramente el compendio de doctrina social de la Iglesia que la justicia social no se puede reducir simplemente a la ley del mercado. O sea que el trabajo humano no es una mercancía, sino que debe ser considerada la dignidad del trabajador. Claro, pero uno se pregunta, ¿cómo? Bueno, entonces aquí la doctrina social de la Iglesia remite, por un lado, a lo que siempre remite la doctrina social, que es a la conciencia moral. O sea, la doctrina social de la Iglesia no es un compendio de política, sino que es un compendio de moral. Y la moral finalmente está atenta a la libertad del hombre. Bueno, yo te propongo esto, ¿no? Elige esto. Lo que dice la Biblia, como telón de fondo de la doctrina social, está la libertad del hombre. No es una doctrina política, sino social, que es distinto. O sea, cómo se construye, cómo se debería construir en una sociedad la justicia, en una sociedad de personas libres y responsables y de buena conciencia. Esta sociedad, en fin, ¿podemos construirla o no? Depende de cada uno de nosotros. Construirla o no, o sea, no, repito, no es una legislación positiva, sino que es un compendio de doctrina social a partir de los principios evangélicos. Por eso la finalidad es otra, el contexto es otro. Elige, o sea, yo te propongo, dice el Señor, el bien y el mal. Elige el bien y vivirás. Elige el mal y morirás. O sea, vos podés pagarle a tu obrero 2 centavos porque no tiene dónde caerse muerto. Entonces podés abusar de su situación. Podés, sí, bueno, hacelo, cometés un pecado, te separás de Dios, ¿no? Eso es lo que dice la doctrina social, ¿no? Por eso no es una legislación positiva, sino que es orientativa, y esto es importante. ¿Cómo se aplica en la realidad? Se aplica en la medida en que la sociedad está constituida por personas sanas e instituciones sanas, ¿no? Por eso es como otro contexto. Bien. Pero también, como es una doctrina que intenta ser aplicada en la realidad, se remite a la figura de los sindicatos. O sea que el sindicato, dice la doctrina social, es precisamente una institución orientada a defender los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Y porque, insiste esto, lo leo, es la única frase que quiero leer del compendio: el libre intercambio, o sea, la ley de la oferta y la demanda, solo es equitativo si está sometido a la exigencia de la justicia social. O sea que el libre intercambio por sí mismo no es justo necesariamente, ¿no? Ahora bien, es un buen principio, dice el liberalismo. O sea, no hay otro mejor principio que el libre intercambio. ¿Por qué? Porque se crea una situación de mercado, de competencia, ¿no? Donde yo después mi trabajo lo puedo ofrecer y lo puedo, entre comillas, vender, ¿no? Habiendo más demanda, en fin. O sea, en definitiva, la discusión no es tanto acerca de la justicia social, entendido como las buenas condiciones de vida de las personas, sino cómo se llega. Se llega mediante los impuestos que el Estado te quita en forma violenta y se redistribuyen en forma arbitraria a sus propios amigos o a estos movimientos sociales, o se los queda el político, o esta justicia social se realiza mediante la promoción del libre intercambio, ¿no? Bien, nosotros, por otro lado, tenemos ejemplos en la historia de uno y otro, y vemos cómo unos han fracasado y los otros han progresado, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, aquí lo importante es superar el cambalache, dejar de lado la emotividad y la agresividad, ¿no? Por ejemplo, este señor Milei es una persona que no solamente dice lo que piensa, sino que lo dice mal, ¿no? Y eso no está bien. Y por otro lado, en fin, de parte nuestra, ¿no? De
de aquellos que somos miembros de la Iglesia, tratar de entender cuáles son las razones del liberalismo y cómo en definitiva la justicia social proclamada aquí en la Argentina por el peronismo y muchas veces acompañada por la Iglesia no ha hecho más que empobrecernos. Quiere decir que más allá de que la finalidad sea muy honorable, los medios que utilizamos son inadecuados. Bien, que tengan un muy buen día.